Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en cuyo segundo bloque estará el doctor Álvaro Garcé y estamos ya en la carrera hacia las municipales y con gran gusto le recibiremos y en este primer bloque y agradezco el afecto expresado en la dedicatoria que es mutuo, un gran cariño hacia Óscar Botinelli. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal, ¿Cómo Sonia? andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un gran gusto que presenta los Juegos de Poder, 2 décadas de análisis político, 1994-2014, con prólogo del presidente de la República, José Mujica. Así que antes de ir a aquellos aspectos puntuales que están marcando estos días y estos tiempos hacia mayo sobre todo, bienvenido los Juegos de Poder. ¿Cómo fue esta decisión? Bueno, no, la decisión, incluso yo en la introducción lo digo, el libro se iba a llamar 10 años de análisis político, que quiere decir que tiene más de 10 el haber concretado la idea de estímulos de muchos amigos, que decía, bueno, hay que publicarlo. Resulta que cuando uno se pone a publicar se da cuenta que es mucho más complicado de lo que cree, porque yo en estos 20 años tengo en total más de 3.000 análisis entre prensa, radio, televisión. Me dediqué solo a lo escrito por la razón que el otro hay que reescribir para ajustar la redacción del lenguaje oral al escrito. Y me encontré que eran 854 artículos y cabían en el libro entre 120 y 150, bueno, quedaron 148. Entonces, el reducir, el encontrarle sentido a los distintos artículos fue una tarea muy difícil. Y además lo que pretendí, precisamente, es una recopilación, es decir, cada artículo, que está la fecha correspondiente al pie, fue escrito en su momento. Por lo tanto, son las vivencias o las apreciaciones, la mirada del momento en que uno analiza, no el de hoy. Porque si hoy hiciera una crónica de los 20 años, habría cosas que las vería distinto, otras exactamente igual. Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención, porque uno, claro, al seleccionar va por lo menos ojeando, sí, un artículo que escribí en un capítulo que lo titulé El año del abismo, que son los análisis del año 2002, el cierre del año 2002, la visión pesimista, desgarradora sobre un país que había quedado hecho pedazo. Entonces, claro, visto desde hoy, se ha relativizado un poco la crisis, sí, fue horrible, ¿sí? Pero el shock que me significó leer, el shock que uno tenía al terminar el año 2002. Y bueno, y el libro lo hemos buscado, había que buscar ejes temáticos, ejes que le dieran alguna coherencia, artículos que uno va escribiendo semana a semana, no con un criterio de que sean series, aunque algunas es una serie. Por un lado, áreas temáticas, digamos. Elegí artículos escritos sobre el tema golpe de Estado y un poco una variante el mismo, la búsqueda de los por qué al golpe de Estado, que eso sí es una serie de 7 que escribí no hace mucho. El tema de los ecos del pasado, es decir, lo emergente de la dictadura, derechos humanos, toda la polémica que ha habido en este país en estos 20 años, o digo más todavía, pero en los 20 años que uno ha hecho los análisis. Y ligado a esto, un tema en sí mismo, lo que el pueblo decide, es decir, el juego, democracia representativa, democracia directa, plebiscito, referéndum, está la ley de caducidad por un lado, está el aborto por otro y algún otro elemento de democracia directa. Y luego el tema judicialización y politización, es decir, los juegos entre cuando los políticos dirimen la contienda en la cancha judicial y cuando la justicia entra en terrenos que puedan considerarse políticos. Que en Uruguay hemos tenido varios avances en ese aspecto, de uno y otro lado. Los valores de la uruguayidad, donde ahí mezclamos varias cosas, el recuerdo del 68, que fue de un gran impacto, que está muy relativizado hoy en la sociedad uruguaya. La mirada del 68 se la ve muy políticamente, el 68 fue formidable el shock que provocó en los cambios culturales del Uruguay. Y ligado a eso, el tema del matrimonio homosexual, el tema del modelo bareliano, que una vez lo analizamos aquí en este programa, el tema de las clases sociales, particularmente en un tema que yo hace muchos años y encontré que era mucho más atrás, que había arrancado con ese tema, el de las clases medias y el del concepto del trabajo.
Y precisamente yo agradezco mucho el prólogo del presidente, porque uno de los artículos que está ahí es uno que titulado de Uruguayo Laburín Presidente, en que analizo un juicio muy duro que hizo Mujica sobre los uruguayos, diciendo que a los uruguayos no les gusta trabajar. Que ha reiterado además, ¿no? Estuvo Sí, sí, precisamente. Sí. Yo manejo 3 veces que él dijo eso, y digo lo que él dijo, las visiones que hay de los propios uruguayos sobre los uruguayos y el trabajo. Es decir, que es muy ácido con el presidente ese artículo. Por lo tanto, agradezco mucho que él haya tenido la condescendencia de, sabiendo que no soy un hombre complaciente, haber prologado el libro. Y otra área del libro es ya más cronológica, ¿no? Es el fin del gobierno Lacalle. Lo de Lacalle aparece más en otro lado y aparecerá seguramente en un segundo tema, porque los primeros años yo estuve más concentrado en el tema de la reforma política, en el análisis. Pero agarro todo el periodo Sanguinetti, la marcha del Frente Amplio hacia el gobierno, los juegos de liderazgo en el Frente, bueno, algunos artículos dedicados al tema Liber-Seregni, confrontaciones Seregni-Vázquez, o juego de liderazgos entre Vázquez-Seregni y después Vázquez-Mujica. Y después, bueno, ya viene el gobierno de Valle, entre otros en medio de ello lo que llamé el año del abismo, la llegada del Frente Amplio al gobierno y la ruptura del bipartidismo, o el fin del bipartidismo fundacional del país, y el papel de Vázquez como expresidente, que también es lo que cierra de alguna manera este libro. Y claro, al hacer la selección, a uno le quedan muchos artículos por ahí. Sin duda. Y tengo previsto a lo largo de este año ver si puedo publicar 3. Uno que viene a ser una especie de, no continuación de esto, pero es otra mirada más sobre los juegos internos de los partidos, las estructuras de los partidos, que tengo mucho material escrito. Otro ya más académico, más que tiene que ver con mi materia, que es la ingeniería constitucional, los sistemas electorales. Y uno último ya sobre Uruguay, la región y el mundo, y algunos temas incluso de política internacional, ¿no? Bienvenido sea entonces libro. Y además, una de las cosas interesantes, todo lo es, ¿no? Por lo mismo que vos decías, debo señalar que acabo de recibir este libro, que tenía un avance de él mismo. No es responsabilidad tuya, le damos tirón de oreja a la editorial o los dejamos tranquilos. No, lo que pasa es que a mí me llevó mucho más tiempo el previsto. Claro. No, la imprenta cumplió. Ahí está. Cumplió, pero claro, estuvo recién saliendo hoy de tarde, el lunes de tarde, sí. y en la tarde ya se distribuyó en la librería, hasta el martes en todas las librerías. Iba a funcionar muy bien, iba a funcionar muy bien, como seguramente, pero antes de pasar... Bueno, por lo menos hoy el distribuidor pidió más ejemplares. ¿Qué te parece? Y seguramente en un rato más todavía. Óscar Botinelli, los juegos de poder, porque con esto estamos pasando a las preguntas puntuales. Encontré que cuando se da el libro de Botinelli, los juegos del poder, me pareció formidable los juegos de poder. Sí, sí, pero son juegos en torno al poder. En torno al poder. Hacia el poder. Y en ese sentido, con el comienzo de este nuevo año, con mucha acción política, pues yo no sé cuándo descansaste, irás a descansar ahora. No, me tomo la semana de carnaval de sí. Prepunta a pospunta, 10 días de corrido. Me interesa en primer lugar tu visión con respecto a la transición del gobierno nacional. Bueno, digamos, esta es una transición, la segunda transición de un mismo partido al mismo partido. Hasta ahora en Uruguay las transiciones más fáciles han sido cuando es de un partido a otro. Sobre todo que se nota, bueno, hay cambios de estilo muy claros, ese estilo muy abierto de Mujica, muy dialoguista, que al principio a todo el mundo lo desacomodaba, a uno como analista también, porque la sensación de falta de rumbo, la sensación de que decía una cosa, se contradecía. Y ahora viene lo que ya fue además, el que aquí mando yo, ¿no? Que es otro estilo completamente distinto. Lo segundo, Mujica aplicó una lógica muy de partido, yo diría una misma lógica que aplicó Lacalle en su gobierno, y en el gobierno del partido y en la oposición, ¿no? El juego de que, bueno, hay que contemplar a toda la fuerza política, a todo el partido político, de acuerdo al peso que tiene cada uno. Ese ha sido lo que aplicó Mujica en su gobierno. Vázquez vuelve al esquema
y mucho más acentuado que en la primera presidencia, el equipo es el equipo del presidente con algunas otras figuras. En el primer gobierno fue mucho más matizado, porque puso los cabezas de todos los sectores, estaba Mujica, estaba Astori, Gargano. Ahora ya es más lo que lo rodea a él, ¿no? Tiene una impronta mucho más personal. Claramente hay una disociación muy fuerte entre la distribución de fuerzas del oficialismo en el Parlamento y lo que supone la composición del gabinete. Basta ver que el espacio 609 o el mujiquismo, en fin, tiene más de la mitad o la mitad de la bancada de diputados y la mitad exacta de la bancada de senadores, o un poquito menos, y tiene, contando los que son aledaños, 3 ministros en 13, ¿no? Después lo que hay que, bueno, acá hay que orejear mucho, sin ninguna duda hay unos temas que fueron clave en el desarrollo de Mujica, que no son demasiado del gusto de Vázquez, es decir, los temas que podemos llamar más libertarios en el plano cultural, ¿no? Donde aparece, entre otros, bueno, el tema de la marihuana, mismo el tema del aborto, aunque él dijo que eso no se revisa, pero las formas de ejecución hay que verlas, cómo se van a hacer, el tema de la fecundación asistida, de la ovodonación, todo ese tipo de cosas. Entonces, va a haber que esperar cómo se desarrolla el gobierno de Vázquez para ver qué niveles de cambio hay. En ese sentido, Botinelli, las precisiones que van apareciendo, ¿verdad?, en la prensa, por apreciaciones de la prensa o por declaraciones de los protagonistas, marcan explícitamente el responsable de todo el gobierno soy yo, ha dicho Vázquez, por todo este tema de industria, el vínculo con la designada ministra Carolina Cose, etcétera, etcétera. Pero también las precisiones que aparecen en estos últimos días en cuanto a lo primero que vos nombraste, la marihuana, cómo va a ser la comercialización, por ejemplo, el tema del plan Juntos, las cosas que salen de... ¿Cómo estás viendo eso vos? Bueno, a mí me parecía que se iba claramente camino a amortiguar un poco algunas medidas que se dieron al gobierno Mujica, algunas desde el propio Mujica, otras impulsadas desde la bancada parlamentaria. Vamos a hablar claro, así como Mujica estuvo a punto de dar vuelta a la política sobre el tabaquismo, que en el momento que se iba a firmar los decretos que llevaban el acuerdo con Philip Morris, Vázquez salió en el momento exacto, unos minutos antes, y pateó el tablero, ¿no? Esperó el momento para patear y obligó a volver a la política que él había impulsado. Entonces, digo, no es solo Vázquez el que cambia, digo, también Mujica. También en el plano económico hubo casi 2 años de guerra desde la torre ejecutiva contra el equipo económico y algunos cambios se produjeron, no sustanciales, pero laterales a la línea económica. Es decir, que en ese aspecto es lógico que cuando cambia el presidente, la diferencia es que en aquel momento había cambiado el presidente y la mayoría entre el Frente Amplio, y acá lo que cambia es solo el presidente y no la mayoría del Frente Amplio. Eso es lo que puede provocar algún tipo de rechine. Hay una concepción muy presidencialista del ejercicio del poder, que en general todos los presidentes verbalizan la presidencialización, pero no la ejercen en la forma en que sí la busca ejercer y la ejerció Vázquez. Es decir, todos hablan, el presidente manda y después terminan buscando acuerdos con todo el mundo, porque saben además que en Uruguay el presidente tiene límites a poquitos centímetros de su casa de gobierno, ¿no? Entonces, eso hay que esperar que venga. Juega con un equipo en parte afiatado, pero en parte nuevo, y siempre los equipos nuevos, le pasó a Mujica, no hay presidente que no le haya pasado, siempre vienen con la impronta de que le pasó a Kenny con los Harvard Boys, ¿no? Que ellos eran los que sabían, toda gente de 30 y pico de años, vamos a sacar a estos viejos, y así se metieron después en el lío de la Bahía de Cochinos. Siempre hay una impronta de que ahora nosotros somos los que mandamos, ahora somos los que tenemos el poder. Eso es casi inevitable cada vez que hay un cambio presidencial, y sobre todo en las figuras más nuevas, en las que no han sudado la llegada
a los cargos políticos, ¿no? Y eso se va a ver como se vio en el gobierno Mujica también y como se vio en el primer gobierno Vázquez, de Valle. El miércoles pasado, dialogando con Mujica, él reiteró, estuvimos hablando largamente del tema de educación, a propósito de la educación, educación y más educación, y a propósito de una realidad compleja. Puntualmente, antes de pasar a las carreras electorales municipales, quizás de las cosas más debatidas, si no más debatida, ha sido el nombramiento de la Secretaría y Subsecretaría en Educación. ¿Qué juicio te merece? Bueno, digamos, yo creo que no es un tema esencialmente de personas. El tema, además, vamos por parte, en Uruguay el tema educativo esencialmente pasa por el CODICEN, es decir, todo depende después cómo sea la relación del Poder Ejecutivo con el CODICEN. Yo lo que veo que hay una batalla ahí que no necesariamente pasa por decir Vázquez Mujica, es muy entreverada, que se ha visto con la concepción de Vázquez y de alguna gente que está en su entorno, que muy partidario de una relativización del papel gestor del Estado en la educación, ¿no? Se habló de los vouchers, luego se relativizó un poco, ahora se está viendo para los preescolares algo que no es exactamente los vouchers, pero hay una impronta hacia un fortalecimiento o mayor aire a la educación privada, que es un tema bastante complicado para la izquierda, ¿no? Digo, es un tema donde en el Uruguay hay las distintas posiciones. En realidad en Uruguay hay una posición dominante en favor de la gestión estatal de la educación, ¿no? Sobre todo la educación pública, pero la educación pública como elemento central. Eso es la posición más o menos del 70% de los uruguayos a lo largo de mucho tiempo, no es coyuntural. Y por ahí puede haber algunos rechines de la gestión de Vázquez, que no solo con los sindicatos, como se dice, yo diría con muchos elementos docentes y del mundo educativo, ¿no? Botinelli, la puesta en marcha ya de las carreras electorales departamentales, municipales, lo hizo la semana pasada el Frente, pero ya está la concertación. Álvaro Garcés va a estar con nosotros en algunos instantes. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, la carrera, bueno, vamos a hablar de solo los departamentales, si nos metemos con los municipios ya no terminamos. Sí. Bueno, ahí está. Las departamentales yo diría algunas cosas centrales. La primera es que desde que se separó la elección nacional de la departamental, en Uruguay se notó un cambio muy fuerte del comportamiento electoral. El primero de todos le dio una gran ventaja a los tenedores de la intendencia. En Uruguay, en general, las intendencias pueden tener mejor o peor opinión, pero rara vez tienen opiniones, sobre todo cuando termina el periodo y llegan las elecciones, opiniones francamente negativas. Se han dado algunas, pero digo, una que fue catastrófica de Rivera, terminó sustituida por el propio partido, era una mala gestión del Partido Colorado y termina volviendo a ganar el Partido Colorado, es decir, el recambio era de sectores y de hombres. Pero se está viendo que el tener la intendencia aparece como una ventaja. En segundo lugar, yo creo que la ventaja está en un aspecto psicológico, además. La gente como individualiza que el gobierno departamental es como propiedad de un partido cuando hace largo tiempo que lo tiene. Digamos, San José, Flores, Florida, Durazno, sí. Cerro Largo está el Partido Nacional desde 1946, Tacuarembó del 58, 33 venía del 46, salvo el interludio que tuvo el Frente Amplio, producto entre otras cosas, por una feroz pelea dentro del Partido Nacional que llevó a medio Partido Nacional a votar al Frente Amplio. Y bueno, esto de alguna manera está corriendo a favor del Partido Colorado en Rivera, está corriendo a favor del Frente Amplio en Montevideo y Canelones. Estoy hablando de departamentos. Canelones no es tan viejo, es nada más que un segundo periodo, pero como que hubo un gran vacío y el Frente Amplio lo llenó y quedó sin historia anterior. Montevideo, bueno, 25 años, no es lo que tiene el Partido Nacional en el centro y norte y noreste del país, pero es una larga historia. Esta es una de las constantes que se ha visto. Lo segundo, que ligado a esto, cuando el partido oficialista tiene una fuerte competencia interna, una fuerte alternativa, y logra polarizar entre los dos candidatos, es decir, sobre todo que no se ve un resultado cantado a favor de uno,
es muy difícil para los demás partidos resistir esa competencia. Fíjese que en un estudio de elecciones en los departamentos que acabo de mencionar, todos del Partido Nacional, de las 3 elecciones anteriores a vida, el Partido Nacional levantó 24 puntos de octubre a mayo. Pasó, por ejemplo, de 44% a 68%, llegó al 70, 72% en algunos departamentos, sin haber llegado al 50% en octubre. El tema es, uno, que haya una verdadera polarización, que esa polarización se vea como alternativas diferentes y que se vea con relativas probabilidades para ambos, ¿no? Porque si son dos, pero uno ya tiene una distancia muy grande, ahí es cuando la oposición tiene la posibilidad. Precisamente, yo veo para Montevideo que el tema es el siguiente: si se polariza entre los dos candidatos del frente y se ve que cualquiera de los dos puede ganar, es un escenario muy duro para el Partido de la Concertación, que además nació mal el lanzamiento, básicamente por el tema del Partido Colorado. Pero además, lo que al Partido de la Concertación le sirve, estoy hablando del juego, sí, es que el Frente Amplio despegue un candidato. Y entonces sea o ese candidato del Frente o, bueno, uno, dos, o los tres, de la Concertación. Es decir, que se polarice este candidato versus toda la Concertación o este candidato contra uno que también despegue en la Concertación. Ese es el mejor juego para que tiene el Partido de la Concertación en Montevideo, ¿no? Mi última pregunta por esta noche, Botinelli. Vos decís que uno de los, que uno de los dos candidatos despegue. Estamos hablando en este caso Martínez Topolansky. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Ves un despegue de alguno? Bueno, yo todavía no tengo números, así que por lo tanto uno lo que tiene es olfato. Sí. Uno diría, si miro números anteriores de octubre y encuestas anteriores, diría, bueno, dentro del electorado que votó al Frente Amplio, siendo Frente Amplista, si estoy por debajo del 56-57% que según lo que tomemos tuvo el Frente Montevideo, hay una ventaja para Luciano Topolansky sobre Daniel Martínez en función no de ellos, sino de los apoyos que tienen uno y otro. Sí. ¿Correcto? Sí. El tema es que se trasladen los apoyos, punto uno. ¿No? Eso no es siempre mecánico, aquello que decían los viejos caudillos. Yo tengo 3.000 votos, después llegaba la elección, había tenido, en esa tenía 100. Es decir, ¿se trasladan o no? El tema es que, y este es el peligro para la Concertación, que si hay una ventaja leve de Luciano Topolansky sobre Daniel Martínez tiene las mejores posibilidades de succionarle voto a los partidos tradicionales. Va a decir, bueno, ya que va a ganar el Frente, prefiero a este y no a este otro, ¿no? Que es un juego que lo hemos visto muy claro en este estudio sobre los departamentos de hegemonía departamental blanca, ¿no? Pero hay que esperar que empiece realmente la carrera. Yo creo que la carrera recién arranca después de, no solo después de Carnaval, después del 1 de marzo, pues las 2 semanas siguientes van a estar muy subsumidas por la transición del gobierno, la asunción de ministros. Entonces, recién después es cuando quedan los focos, sobre todo Montevideo, en el interior es más fácil que queden los focos en la elección departamental. Y ahí se va a ver, porque hay como todo un despegue, hay 3 candidatos del Partido de la Concertación, que son todos candidatos nuevos, en tanto a candidaturas electorales y particularmente hacia el gobierno departamental. El Frente Amplio, en cambio, tiene figuras que son nuevas, sí, para la intendencia, obviamente, pero que ya vienen de candidatura. Daniel Martínez, su segunda senaturía, Luciano Topolansky, de varias gestiones, y por lo tanto ahí hay un desnivel entre lo conocido y lo nuevo, y la renovación y la frescura, es decir, siempre está ese famoso juego, ¿no? Y bueno, y desafiar a un partido gobernante que lo que hemos visto que en los partidos gobernantes tienen una ventaja y una contra. La contra es que asumen todo lo negativo que puede tener una gestión anterior, que siempre hay puntos donde golpearlo. Por otro lado, hay puntos donde siempre se puede apoyar a favor. Pero además siempre existe, y eso es la habilidad de los candidatos, de demostrar que las partes negativas no es culpa de ellos, porque no eran ellos los que gestionaban, sino otros, ¿no? Esto se vio con mucha, se ha visto y se está viendo ya. En algunos departamentos ya estoy viendo
como el propio partido, sigo hablando del Partido Nacional, que es el que tiene el gran muestrario en esto, sí. El gobierno y la oposición está en los dos candidatos del Partido Nacional, ¿no? Entonces deja, el Frente, lo que pasa es que la primera vez que tiene una experiencia de esta magnitud, de ser el que tiene la intendencia, que sale con más de un candidato, que el intendente no se postula a la reelección. Esto, que en el Partido Nacional hay muchos ejemplos, esto es una absoluta novedad y hay que ver si el Frente y los dos candidatos principales del Frente saben administrarla o no. Y si la oposición, el Partido de la Concertación, que la oposición, sabe administrar una pelea, una lucha que es muy complicada y que requiere mucho refinamiento, para saber hacer jugar bien ese tridente que plantea el Partido de la Concertación. Óscar, dos cosas. Gracias por los juegos de poder, gracias como siempre por estar en este programa y gracias por haberme servido. Cambié el esquema que tenía previsto, la primera y la segunda pregunta para el doctor Álvaro Garcés. ¿Cómo no? Gracias por haber estado. Muchas gracias a ti, Sonia, por poder presentar. Un gran gusto recibir en este programa al doctor Álvaro Garcés. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Bien? Un gusto, Sonia, muchas gracias. Por favor, con toda alegría. Y antes de ir a las preguntas que ya sirvió, Botinelli, como decíamos contigo fuera de cámara, abrió un abanico y a mis propias preguntas, ¿qué te decidió a meterte en la actividad, a ingresar en la actividad político-partidaria? Buena pregunta. Yo te diría que hubo un factor esencial que fue la expresión de confianza de los líderes del Partido Nacional y la cercanía, el apoyo de las agrupaciones. Antes de tomar esta decisión y naturalmente habiendo consultado a la familia, esos dos elementos jugaron muchísimo. Sabemos que es un desafío muy grande. Poner en marcha la concertación es un desafío histórico. Tal vez más complejo que asumir la candidatura si solo fuera por el Partido Nacional. Pero es un desafío apasionante. Yo realmente no tenía idea de que al tomar la decisión de renunciar al cargo de comisionado, después se podía dar un planteo de este tipo. Cuando llegó lo analicé y eso sí, una vez tomada la decisión, ahora estamos trabajando con mucho gusto y con muchas ganas. Es decir, unas cuantas horas al día y de lunes a domingo. Porque me parece la manera de retribuir esa confianza, con trabajo. A propósito de lo que decía recién Botinelli, y vamos a reiterarlo, tú lo estabas escuchando, la concertación dijo nació mal, y lo que le sirve, lo que justamente le puede servir a la concertación es un despegue de un candidato relativo y una posibilidad de ver, analizaba, no lo voy a repetir, qué pasaría con Topolansky, qué pasaría con Martínez y las chances que tendría el candidato de la concertación. Pero tu hermano se pregunta hoy en su columna semanal de El Observador, ¿por qué no impera la racionalidad electoral en los partidos tradicionales y logran generar la concertación en todo el país y a nivel de las elecciones nacionales? Con respecto a lo que escuchaste a Botinelli, con respecto a lo que señala justamente tu hermano, en El Observador hoy, tus opiniones. Hay tres cosas, ¿no? Sí. Primero, yo comparto, digamos, la parte de análisis en el sentido de que es el escenario más probable y más favorable para nosotros que haya un despegue, y digo probable, de uno de los candidatos del Frente, y que en definitiva se termine polarizando entre el proyecto del Frente Amplio, la continuidad, y el proyecto alternativo, la concertación. Ese es el escenario que nosotros visualizamos, no solo como favorable, sino como posible. Lo que no estoy tan de acuerdo es con la otra parte, en el sentido que la concertación nació mal. No lo creo de esa manera. La concertación no nació como una imposición de dirigentes que decidieron sumar votos, sino que surgió como un planteo de la gente. Surgió más como una demanda desde las bases hacia los dirigentes, y en todo caso, lo que hemos visto en las últimas semanas
tiene que ver con algunas dificultades internas del Partido Colorado, que las ha procesado y tiene su candidato, pero no con la concertación en sí, no como idea, no como instrumento o como proyecto, ni siquiera diría como coalición de dos partidos con una estructura sencilla. Hoy tenemos planteada una elección entre una coalición de partidos, la concertación, y un partido de coalición, el Frente Amplio. Yo creo que la concertación como esquema de coalición sencillo con una estructura muy simple funcionó muy bien. Funcionó muy bien incluso antes de la presentación de los candidatos, cuando obtuvo un primer resultado, la habilitación de las candidaturas múltiples del Frente Amplio. Yo eso lo relaciono, y no soy el único que lo piensa de esta manera, claramente con la irrupción de la concertación y la respuesta que dio el Frente Amplio al habilitar las candidaturas múltiples. A ver si te entiendo. ¿Vos no asociás la definición del Frente Amplio a lo que significó que el 14%? No. Yo no como una creo respuesta a sí mismo, no. No, creo que no. Me parece. No. Lo veo como una respuesta a la competencia que está instalada con un escenario diferente. Recordemos que en la elección del 2010 hubo nada más que 5 puntos de diferencia entre el Frente Amplio y la oposición sumada. Sí. Naturalmente, porque fue 45,6, 46 a 40-41. Es cierto que quedó una cantidad importante de gente que votó en blanco o anuló el voto. Por supuesto que para los partidos de oposición el punto de referencia con el Frente Amplio era 20 puntos, 25 puntos, y eso es una diferencia difícil de absorber. Pero sumando los apoyos hubo nada más que un 5%. Y esa es una diferencia realmente exigua, con un margen además de indefinición muy importante, porque hacia dónde se van a volcar los que antes votaron en blanco o anulado. En algún momento se dijo que la oposición en Montevideo no pudo capitalizar y por eso votaron en blanco. Para mí es un error. Digo, para mí, las cifras demuestran otra cosa. Y sí, Sonia, porque en las elecciones de 2000 y 2005, la oposición sumada estaba en el orden del 35%. Y en 2010 fue sumados 41%. Es decir, hubo, evidentemente, una cierta capitalización del enojo o el descontento. Entonces, frente a un escenario distinto, más competitivo, con una primera expresión de descontento notoria en el 2010 y la unificación de un programa y las candidaturas por el lado de la concertación, la respuesta es las candidaturas múltiples en el frente. No es una respuesta a sí mismo, es una respuesta frente a la competencia inminente. Bueno, es claro para vos, por lo menos es la percepción que yo tengo, que esto se está planteando ahora, porque durante mucho tiempo, por la famosa cuestión de la heladera, de todas las críticas a la intendenta, de aquel 14%, se señaló justamente que la clave estaba en un error del Frente Amplio. Pero bueno, esta es una posición diferente. Sí, pero aquí lo que hay es, si existió en el 2010 un descontento importante y la gestión no ha tenido resultados exitosos en los últimos 5 años, yo diría que la posibilidad de una elección competitiva, abierta, con un resultado que está por verse, decíamos antes de empezar, el juego está por jugarse, la campaña realmente todavía no empezó. Hemos tenido actividad algunos candidatos o precandidatos, antes que en otras elecciones, porque en el 2010, tú te acordarás, en enero estaba todo el mundo en otra cosa después de las elecciones nacionales, y sin embargo ahora nosotros salimos a la cancha antes del 12 de enero, y han habido también apariciones de la senadora Topolansky y el senador Martínez, se adelantaron los tiempos. En ese sentido, tú mencionabas los problemas, son de público conocimiento que ha tenido el Partido Colorado para llegar a un candidato. Cuando llegue el momento hablaremos con ese candidato, pero ¿por qué en tu opinión tú serías un buen intendente? Primero, es muy importante tener ganas. Yo no creo que Montevideo sea ingobernable cuando una murga, que lo hice con muy buena onda, Bananita además, que nos conocemos, nos dice, Garcés, te hubieras quedado en Econcar que ibas a estar más tranquilo que en la Intendencia. Yo agradezco la buena onda, pero creo que lo que está planteando es algo que está instalado. Que la Intendencia es muy difícil, que Montevideo no se puede gobernar, que con ADIOM no se puede, que hay problemas históricos que son prácticamente irresolubles. Lo primero para ser intendente es tener ganas y decir, quiero tomar este desafío, si me toca, va a ser un honor y vamos a trabajar 7 días en 7 durante los 5 años de periodo. Y además, en nuestro esquema mental, yo diría que por lo menos el planteo es sencillo. Después, el día a día tal vez no lo sea.
En nuestro esquema, el intendente manda con su equipo, un equipo integrado por los mejores, dentro de la concertación y fuera de la concertación, habla con los funcionarios, negocia si es necesario, negocia lo que es negociable, pero sobre todo ejerce la autoridad, no afecta derechos adquiridos, porque los derechos salariales son intangibles, eso lo tenemos claro, y aplica el precepto constitucional según el cual el funcionario está para la función y no la función para el funcionario. Ese es un esquema sencillo de describir. Tal vez no sea tan simple en la práctica, pero realmente no podemos aceptar que Montevideo es ingobernable o que es prácticamente como meterse en el invierno ruso, ¿no? Que es internarse en algo imposible y de lo cual no tener retorno. Ahora, fíjate, vos enumeraste 2 o 3 puntos y yo te devuelvo la pregunta. Entre los puntos que marcaste estuvo ADEOM, porque si hay que elegir un punto para esto que tú señalabas, ADEOM, ¿vos creés que podés? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué asumir que no se puede resolver un conflicto que es histórico, pero ¿dónde está establecido? Porque es histórico lo que acabas de decir. Bueno, pero tal vez sea histórico porque se equivocaron los caminos, los medios o los procedimientos. Pero eso no demuestra que el problema sea imposible de solucionar. Lo mismo, Sonia, cabría decir con respecto a la basura. A ver. El hecho de que en 25 años no se haya resuelto el problema de la limpieza no quiere decir que este sea imposible de resolver. Es que en todo caso se equivocaron los caminos. Que se haya fracasado como fracasó esta administración con el plan de movilidad urbana no quiere decir que en Montevideo no se puedan hacer buenas obras que permitan resolver el problema del tránsito y del transporte. Nosotros partimos de la base, volviendo al centro de la pregunta, que con ADEOM es no solo posible, es necesario encontrar un camino de diálogo. Porque si no, el contribuyente queda en medio de una línea de fuego, el que pierde primero es el vecino. No puede ser que cíclicamente se esté reproduciendo el escenario de conflicto y que haya que llegar a la esencialidad. No puede ser. No es lo que se debe para administrar un departamento que tiene 550 kilómetros cuadrados, que tiene a lo sumo 1,5 millones de habitantes. ¿Cómo va a ser imposible gobernar Montevideo con los recursos que recibe la Intendencia? La Intendencia recauda muchísimo. El problema, y recauda el doble que hace 15 años, lo digo aquí, lo reafirmo en todas las instancias porque hemos estudiado muy bien la evolución de los números. Sabemos que la Intendencia tiene otro planteo, otra lectura, pero los números no mienten. La Intendencia recaudaba unos 330 millones de dólares en el año 98 y con los números del Tribunal de Cuentas 2013 a la vista, tenemos que ingresaron a la Intendencia en 2013 607 millones de dólares por recaudación, asistencia del Gobierno Central y fondos externos. ¿Cómo con esa cantidad, que es el doble de hace 15 años, no se va a poder resolver los problemas de la ciudad? El tema es que en el mismo periodo aumentaron los gastos. Los gastos se multiplicaron exponencialmente. Y hoy la Intendencia recauda todos los días casi 2 millones de dólares. En un día queda abajo en 95.000 dólares. Ahora, Garcé, cuando vos decís gastos, estás implícitamente diciendo gastos que no inversiones. Exacto, gastos. ¿O no? Del presupuesto saco el componente salarial, que es derecho intangible. Saco inversión. Es realmente llamativo que en un presupuesto de más de 600 millones de dólares las inversiones sean menos de 90. Es al revés. En un presupuesto lo que debe privilegiarse es la inversión, porque si no se llega a la parálisis, que es lo que sufre Montevideo. Cuando digo gastos, son gastos de funcionamiento, gastos, donde podemos recortar. Se gastaron 170 millones de dólares, se invirtieron 90 en el año 2013. No puede ser, lo que hay que hacer es empezar con medidas fuertes de austeridad y de buena gestión. ¿Cómo la Intendencia, o mejor dicho, cómo los candidatos del Frente Amplio le van a exigir más contribución, más esfuerzo a los contribuyentes si la Intendencia no hace primero un ajuste interno? Primero lo que hay que hacer, empezar con medidas de austeridad. Ahora, ¿por dónde iría el ajuste interno de ser vos intendente? Todo lo que sean gastos de funcionamiento y en particular estamos punteando minuciosamente la cuestión de los gastos generados por cargos de confianza. Pero no cabe duda que si tenés un auto cada 8 funcionarios, por ejemplo, está generando, digo, uno entre 1000 ejemplos posibles, está funcionando de una manera muy cara e ineficiente. En estas horas, la senadora Topolansky ha planteado la cuestión de
transferir determinados servicios culturales, la Comedia Nacional, al Ministerio de Educación y Cultura. El senador Martínez ha dicho que no tiene ningún plan al respecto, que no tiene una iniciativa con respecto a esto. Primero, nos llama la atención la contradicción, que ha habido contradicciones en otros puntos, como por ejemplo, cuando a comienzos de enero la senadora Topolansky dijo el corredor Garzón está bien. Martínez inmediatamente dijo hay que hacer correcciones. Ahora la senadora Topolansky dice hay que rever el corredor Garzón. Sonia, para nosotros es bien claro. El corredor Garzón lo que hay que hacer es levantarlo, lo que no quiere decir romper todo, no es eso. Es levantar todo lo que está en el medio, lo que molesta, lo que hace que los tiempos de circulación hayan aumentado, es decir, que el tiempo de desplazamiento sea mayor. Un corredor se supone que tiene que ser una vía rápida. Entonces, nosotros hablamos bien claro en esto, no tenemos contradicciones y nos comprometemos a 3 cosas básicamente. Claro. 1, no más carga tributaria, no aumentar los impuestos. 2, mejor gestión. 3, más y mejor descentralización. Si queremos, para empezar por el final, sí. Más y mejor descentralización es crear nuevos municipios. Queremos crear 2 municipios en el área rural de Montevideo para atender las particularidades de la zona del Montevideo Verde. Nos estamos olvidando de más de la mitad del departamento, el que nos provee más del 50% del alimento que consumimos todos los días. Sí. Por otro lado, queremos que la descentralización esté al servicio del departamento, de la gente, y no al servicio de un proyecto político, ni siquiera del nuestro, si nos tocara gobernar. Queremos que los municipios tengan los medios, los recursos, es decir, el presupuesto y los funcionarios, para poder cumplir los cometidos que la ley le asigna. Un solo municipio como el municipio A, oeste de Montevideo, o el CH, la costa, o el E, costa este, equivalen a la Intendencia de Paysandú y Salto juntas. Y sin embargo, los 8 municipios del departamento tienen nada más que entre el 12 y el 13% de los recursos presupuestales. ¿Qué pueden hacer? Es poco. Nosotros por eso queremos dotarles de mayores recursos, sin que esto implique aumentar el gasto. En todo caso, redistribuirlo con mayor eficiencia. Con respecto a la eficiencia, entendemos que Montevideo necesita un shock de obras, porque la ciudad está paralizada. Se han hecho pocas obras en los últimos 25 años, muy pocas, y las que se han hecho se han realizado cometiendo errores que son inexcusables. El caso del corredor Garzón, el caso de General Flores. Yo no puedo entender, Sonia, cómo continúa adelante una obra que de alguna manera está encaminada a tener el mismo mal resultado que el corredor Garzón. No lo entiendo, no entiendo cómo no se para a tiempo. Entonces, hay medidas. Si queremos un cambio, hay medidas que en el caso del Frente Amplio, tienen que tomarlas mañana. Si no las toman mañana, entonces van a tener sus candidatos un problema serio de credibilidad cuando digan que van a cambiar y no lo han hecho, empezando por mañana mismo, en aquellos casos que deben hacerlo. Ahora, cuando vos señalabas, en primer lugar, señalaste no aumentar la carga tributaria. Ni directa ni indirectamente. Ni directa ni indirectamente. Cuando hablas de la gestión supone recursos humanos y supone la persona para la función. Sí. ¿Por qué crees vos, a ver, percibo lo que estás diciendo, que no se ha dado esta situación en esta o en otras administraciones? Pero hablamos del presente. ¿Vos entendés que aquí falló la elección o selección de recursos humanos y los procedimientos? Sí, en el caso de la movilidad urbana, por supuesto, pero no lo digo yo. Por algo, en su momento, el director correspondiente fue sustituido al cabo del fracaso del corredor Garzón. No es cuestión de decir nombres, pero digo, es claramente una señal de reconocimiento de que había una cantidad enorme de recursos, una oportunidad de hacer obras, y esas obras terminaron en un fracaso. Y no se puede, en ese sentido, Sonia, perder oportunidades. 100 millones de dólares u 80 en el caso del corredor Garzón es una cantidad demasiado grande como para dejarlos librados a la lógica del ensayo y del error. Picamos acá, levantamos, volvemos para acá, decimos que vamos a coordinar y después nos damos cuenta que en realidad las paradas en el medio no tienen las medidas adecuadas, que los ómnibus no pueden abrir las puertas. Estoy hablando del corredor Garzón. Ahora, no puede ser, eso no. En ese sentido, la senadora Topolansky, a la cual tú justamente mencionaste por las contradicciones con Martínez, entre otras cosas, señaló que ella había matrizado, a veces la primera había matrizado, la noción de la importancia del transporte como
primer tema para el intendente. Y señaló además, esto lo reiteró, ¿verdad?, que las personas mueren por el tema del transporte, pero no mueren por el tema de la basura. Bueno, no sé, me acuerdo en este momento de Vaz Ferreira, ¿no? Los paralogismos de falsa oposición. Son dos temas importantes. Y una intendencia, para ser exitosa, los tiene que gestionar bien. Si empezamos por el tema del transporte, es evidente que hay que trabajar para lograr que la gente, en lugar de volcarse a las opciones individuales de transporte, que son las más caras y las menos eficientes, se vuelca al transporte colectivo. Esa es la gran apuesta de todas las ciudades modernas y eficientes, donde la gente deja el auto en la casa y se toma el tranvía o el trolley o lo que fuere y llega más cómodo y más barato y viaja de esa manera. En Montevideo, ¿por qué la gente se va volcando a la opción individual? Porque siente que el sistema de transporte no le resuelve eficientemente lo que necesita. ¿Es un problema solo del transporte? No, es un tema vinculado al tránsito también. Pero es bien claro que en la década de los 90 el gran desafío del transporte era cambiar los ómnibus que se caían a pedazos, porque los Leyland, los Aclo ya no funcionaban más. Eso se hizo con una correcta articulación del esfuerzo entre la Intendencia, aquel intendente que es hoy el presidente electo, y el Ministerio de Transporte de la época. Hoy el desafío para el transporte es distinto, pasa por otro lado. Hay que reestructurarlo, hay que rever y replantear todo el circuito de las líneas que fueron dibujadas hace 50 años con otra ciudad. Y hay que lograr que el transporte sea atractivo para el vecino. Por otro lado, en materia de limpieza, hay una cuestión que es básica. Si no resolvés el problema del frente interno, digamos, la relación con ADEOM, es muy difícil que tengas la ciudad limpia. En el año 2010, ¿te acordás que en la campaña se había planteado por la intendenta, por entonces candidata, el objetivo de guerra a la basura, en 180 días se eliminan los basurales? Yo no dudo de la buena intención, no lo dudo porque además la conozco a la intendenta. Creo que es un tema que no pasa por las intenciones. ¿Cuál fue el resultado? El año terminó con una declaración de esencialidad y las Fuerzas Armadas limpiando en 2 días más de 700 toneladas de basura. La ciudad quedó limpia en 3 días. Se había levantado toda la basura. Después, con el correr del tiempo, otra vez los problemas. Eso demuestra 2 cosas. 1, se puede tener la ciudad limpia. 2, si la ciudad no está limpia, es posible que sea por algunos maleducados que tiran mal la basura, pero básicamente porque hay un problema en la gestión. ¿Es sentido el tema de los carritos? Sí. Otra cosa, Sonia, vos me preguntabas por qué quiero ser intendente y por qué estamos con un equipo soñando un Montevideo distinto. Sí. Entre otras cosas, como vecino, años antes de la candidatura, a mí me duele cuando veo el maltrato animal, cuando veo un carro tirado por un caballo que se ve que está extenuado y que no puede más. El tiempo de la tracción a sangre se terminó, hay que asumirlo. Si las ciudades de Centroamérica no tienen tracción a sangre, ¿cómo Montevideo va a tenerlo? Montevideo fue una ciudad avanzada en la época, hace ¿cuánto? 70, 80 años, era una maravilla. Cuando se logró que Montevideo tuviera un sistema de transporte eléctrico, los troleibuses eran una maravilla en su momento. Se hacían obras en poco tiempo, desde las ramblas, la pavimentación en los barrios, la arquitectura era de lo más avanzado de la época, no lo decían los montevideanos, lo decía Le Corbusier. Entonces, si Montevideo fue una ciudad de cultura, pujante, renovadora, ¿cómo no va a poder volver a hacerlo? Nosotros queremos que lo sea. Ahora, con carritos tirados por caballos, con tracción a sangre, evidentemente estamos justamente en las antípodas de esa posibilidad. Más allá de esa... Y hay soluciones, Sonia, discúlpame la interrupción, hay alternativas concretas como para resolver ese problema. Que no se haya resuelto hasta ahora no quiere decir que no se pueda resolver. Volvemos a lo mismo. Volvemos a la cuestión de los caminos, los medios y los procedimientos. Hay soluciones. Los motocarros constituyen una alternativa, no es la solución el motocarro. La solución es que la clasificación se haga por los vecinos en sus casas, que se coloquen en los contenedores claramente identificados a tales efectos, el cartón, todo el material reciclable en otro contenedor y el residuo orgánico en un tercero. Ahora, si vos haces el esfuerzo, ponés cada cosa en su lugar y después viene el camión de la Intendencia y te mezcla todo, como pasó en Malvin en alguna época, en alguna experiencia, bueno, entonces al final la gente no tiene ninguna motivación. Pero si comienza con una buena clasificación en la casa, si existe además una infraestructura, la idea de las plantas está bien,
4 plantas es mejor que nada, pero es muy poco. Se prometieron 16. Entonces, lo que hay que lograr es que la clasificación se haga en condiciones dignas, de seguridad, que el salario que perciban los trabajadores allí haciendo la clasificación sea igual, debería ser mejor que el que está ganando en la calle con un carrito, porque si no, no se va a volcar a eso. Eso es lo que está pasando ahora. Es difícil encontrar gente que quiera trabajar en las plantas, aunque están trabajando. Me gustó la experiencia de ir a la planta de Burgues y Aparillos Arabia, pero eso es muy poco. Y sobre todo, si está instalada entre los recicladores la idea de que ganan menos en la planta que en la calle, entonces va a ser muy difícil. Finalmente, por esta noche, Álvaro, Sí. se ha señalado que hay una responsabilidad del ciudadano, que otros ciudadanos mucho más prolijos o limpios en el mundo, etcétera. ¿Cómo se logra la conciencia ciudadana a juicio de Álvaro Garcés? Mira, cuando me lo decía un colega tuyo, y me gustó mucho el ejemplo, me decía, cuando se te cae un pedazo de torta en un piso de barro, no te preocupas mucho. Cuando se te cae ese mismo pedazo de torta en un parqué ilustrado, te preocupas y inmediatamente buscas una solución. Si la ciudad está limpia, está cuidada, la defendemos mejor. Si la ciudad está descuidada, entonces todo va cayendo y cada vez importa menos. El factor de la intervención y la educación que tengan los ciudadanos en esto es muy importante, pero lo primero es la gestión. Si vos tenés una botella, por ejemplo una botella de refresco o un papel, y caminás, primero tenés que tener papeleras en cantidad suficiente, después tienen que estar razonablemente vacías como para que puedas tirar allí el residuo. Si no, si sos muy responsable lo guardás y si no lo tirás. Lo mismo pasa con los contenedores. Si vos tenés el contenedor de tu barrio ese fin de semana lleno, porque no había funcionarios que quisieran hacer las horas extras, y entonces lo vas a tirar. Otro de repente no, se vuelve con la bolsa para la casa. ¿Qué papel tiene la educación? Un papel importante. ¿Cuál es el de la Intendencia? Fundamental. Es una responsabilidad de la Intendencia. Te agradezco muchísimo que hayas estado, y a propósito del último ejemplo, te iba a decir comisionado, fíjate vos, me hizo acordar de los años que hablamos desde tu otro rol o función, o momento sí, en tu vida, sí, la famosa teoría de la ventana rota. ¿Cómo no? Eso tan aplicable en materia de seguridad. Es cierto. Yo te agradezco, Sonia, que siempre ha sido un gusto hablar contigo, siempre es muy bueno dialogar en estos términos, y vuelvo a insistirte en que estamos convencidos que se puede tener un Montevideo completamente distinto, lo soñamos de esa manera, lo queremos así, y te puedo asegurar que en los 88, porque ya faltan 88 días para las elecciones, vamos a dejar el alma en la cancha para lograr llegar a más que la mitad del departamento que quiere un cambio, y estamos convencidos que el cambio está en nuestra opción, en la concertación, y dentro de la concertación en la nuestra. Y me imagino que como hincha de Nacional debes estar contenta que Jorge Seré integra la lista de suplentes. Ha sido un gusto, muchas como gracias, lo ha sido siempre. Muchas gracias. En instantes cerramos. Como siempre, amigos, un gusto haber compartido con ustedes este programa. El agradecimiento a Óscar Botinelli por los Juegos de Poder y su presentación aquí en Sonia Entrevista, al doctor Álvaro Garcés en esta carrera electoral hacia mayo que ya se ha lanzado, y a ustedes particularmente por compartir esta hora de comunicación. Mi deseo, como todos los miércoles, que tengan ustedes muy buenas noches y muy buena suerte.